Mentira es algo que se vende como verdad. Dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 5. Qué tremenda esta palabra. De Isaías capítulo 5, que nos dice en el versículo 20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es la palabra para una época donde se nos vende la mentira como verdad, las tinieblas como luz, lo malo como bueno. Pero ¿dónde va a quedar la iglesia? Tragando entero todo, pasando por alto y diciendo que simplemente nos da lo mismo todo, simplemente haciendo como que bueno, yo no le veo nada de malo a eso, yo no me voy por el lado de las cosas ocultas, de las cosas feas. Miren, no se trata de tener una posición como neutral. Esa tibieza no nos lleva a ninguna parte. Esa actitud tibia de llamar a lo malo como no, eso no es tan malo. Esa actitud tibia es algo que el Señor desprecia. El Señor aborrece esa actitud como en la mitad. Estamos en tiempos donde tiene que llamársele a lo que es verdad, verdad, y a la mentira, mentira, porque el diablo se ha encargado de difundir la mentira como verdad. El diablo se ha encargado de hacernos ver como la oscuridad como la luz, y el papel de la iglesia debe ser pararse en la verdad. Lo que vimos ahí en ese corto video fue una muestra de lo que ocurre en esta fecha, el 31 de octubre. Dos eventos. La primera fue la representación de, el Halloween. Pero también en el otro videito les mostré que en el 31 de octubre también nosotros como creyentes necesitamos recordar y celebrar una fecha especial, que es la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? Bueno, dos de los muchachos nos van a compartir, de los muchachos del equipo de la iglesia, nos van a compartir un poco lo que es la Reforma Protestante. Vengan acá por favor, muchachas, me ayudan ahí con los micrófonos. Y también un poco a lo que es la cruda verdad del Halloween. Así que bienvenidos Cris y Yura. Por favor, enséñenos un poquito acerca de esto. ¿Quién va a empezar? Dale. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Yo les quiero explicar un poquito acerca de qué se celebra hoy o qué la gente está celebrando hoy en las casas y en las calles y en muchos lugares. Quizá nosotros pensamos como, ay no, es que hoy es un día normal, esto es la tradición, es que somos desde niños, somos así, es que nos gusta eso no tiene nada de malo, pero hoy vamos a entender porque esto es algo muy, muy delicado. Entonces, ¿qué es el Halloween y cuál es el origen del Halloween? El Halloween también es conocido como el Día de las Brujas y es una celebración popular en culto a los muertos. La palabra Halloween traducida al inglés significa víspera a los muertos, pero en realidad no se dice Halloween, se dice diferente, me disculpan mi inglés, se dice All Hallows Eve. Qué pena mi inglés, pero así se traduce o por eso nace la palabra Halloween. Resulta que hace mucho tiempo en Irlanda existía un grupo que se llaman los celtas. Entonces los celtas, ellos tenían una creencia de adorar el dios de la muerte. Pero para ellos adorar el dios de la muerte, ellos tenían que realizar unas ofrendas. Cuando uno le hace una celebración a alguien, uno le da regalos, ¿cierto? Ellos también hacían regalos que eran ofrendas. ¿Ofrendas por qué? Porque resulta que el 31 de octubre o finalizando octubre para ellos se acababan las cosechas. Entonces el próximo año que llegaba era como ofrendarle al dios de la muerte ese próximo año para que fueran bendecidos en sus cosechas, por así decirlo. Y resulta que en esta celebración
todos los sacerdotes de los celtas iban por todas las casas del pueblo y empezaban a pedir empezaban a pedir las ofrendas que ellos iban a darle al dios de la muerte. Dentro de esas ofrendas eran ofrendas muy, muy aberrantes. Estaban niños, estaban animales, estaban personas, ¿cierto? Y de ahí viene el famoso, como conocemos el dicho que cantábamos cuando éramos pequeños: Tricky, tricky, Halloween, ¿cierto? Pero vamos a escuchar esto con entendimiento. Vamos a rebobinar y vamos a escuchar: tricky, tricky, Halloween, quiero dulces para mí y si no me das, te corto la nariz, ¿cierto? Uno dice, ay, tan charro, ¿cierto? Pero esta es la definición. Lo que vimos en el video, lo que compartía Josué, ¿cierto? Un trato o un truco. Lo que hacían estos sacerdotes era que iban a las casas y les decían: bueno, usted me tiene que dar ofrenda, y si usted no me da ofrenda, entonces todos los espíritus del Dios de la muerte van a venir y lo van a castigar. Incluso se decía que muchas personas de la familia que no daban ofrenda podían morir. Entonces aquí entendemos el contexto de la palabra, de esa palabra que dice: si no me das dulces, entonces ¿yo qué? Te arranco la nariz. Entonces mire que ya podemos entender que todas estas cosas tienen connotaciones espirituales muy fuertes. ¿Cuál es la influencia que espiritualmente el Halloween me trae? Primero tenemos que entender cuál es la definición de disfraz. ¿Por qué las personas se disfrazan? ¿Por qué se ponen otro traje? ¿Por qué se cambian físicamente? Y resulta que dentro de esa época los brujos y los chamanes se metían dentro de las pieles de los animales para tratar de reencarnar en ese animal cuando ellos perdieran la vida. Y el brujo y el chamán hacía todos estos sacrificios este día y ofrecía todas estas ofrendas al Dios de la muerte con el único propósito de que ese día que él muriera pudiera reencarnar después dentro de un animal. Hoy es un día donde los satanistas, los ocultistas y los espiritistas utilizan todas estas cosas para hacer mucho daño y mucha maldad. Hoy es como una renovación de pacto con el diablo. Dentro del mundo espiritual, los satanistas y los ocultistas creen que hoy es un día como de renovación, o es un día como de graduación en el mundo espiritual. Y ellos creen que hoy se acaba un año y que entonces hoy van a ofrecer todos esos sacrificios para el próximo año tener esa cobertura del enemigo. Porque nosotros no debemos practicar el Halloween por el trasfondo espiritual que sucede este día. Nosotros decimos: no, pero el niño como se ve bonito, lo disfrazamos de ratoncito, es que yo no soy brujo, es que yo no soy satánico, es que yo no hago sacrificios de animales. Pero debemos entender que es el contexto espiritual, es el trasfondo espiritual de lo que hoy sucede. Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos se disfracen, estamos haciendo un truco o un trato con las cosas espirituales. Y para acabar les quiero contar algo, y es que hace un año teníamos acá la fiesta de colores, que este año no se pudo realizar, y con mi hija yo tomé el reto de representar un personaje. Había un concurso y yo la vestí de Ruth y yo me vestí de Noemi. Noemi era una viejita y Ruth, yo le puse unas espigas, y ella me dijo: mami, porque ella escuchaba, ¿de qué estoy disfrazada? Y yo le dije: no, tú no estás disfrazada, tú representas a Ruth. Tú representas a Ruth. Y le expliqué la historia de Ruth. Cuando salimos de la casa para la iglesia, se encontró con unas vecinas y le decían: Antonia, ¿de qué estás disfrazada? Y Antonia le decía: no, yo no estoy disfrazada, yo represento a Ruth. Que lo que nosotros hagamos por nuestros hijos, que seamos hacedores en ellos, pero de las cosas positivas. Amén. Ahora vamos con Yura, que nos va a contar un poco
¿Qué es? Estábamos hablando de las cosas que sucedieron el 31 de octubre, lo que hoy celebra el mundo, como nos lo acabo de contar Cris. Uno lo ve como una celebración tan inocente, es que el Día de los Niños, qué tristeza eso. Ahora vamos a ver lo que sí debemos nosotros celebrar y tener como una fecha muy especial para nosotros los creyentes. Vamos, Yura. Hola, hola, buenas noches. Bueno, la reforma protestante. Entonces vamos a aclarar bien, reforma protestante. Ustedes saben que la palabra reforma significa un cambio o modificar algo, ¿cierto? Cuando usted le dice a una persona, ay, pero vea cómo está reformado, ¿cierto? O sea, está cambiado, está renovado, ¿cierto? Entonces se llama la reforma protestante. Y protestante es un adjetivo que es para decirle a una persona que está en desacuerdo, ¿cierto? Ustedes saben, uno como, ¿por qué protesta? Porque está en desacuerdo con alguien, ¿cierto? Entonces ya entendimos que es la palabra reforma protestante, ¿cierto? Estamos cambiando, modificando algo con lo que estamos en desacuerdo. En ese contexto es la reforma protestante que estábamos con la Iglesia Católica. Ustedes saben que la Iglesia Católica no es una religión, ¿cierto? Es una religión, pero era una iglesia. La palabra católica simboliza universal. Viene de un griego, ¿cierto? La etimología de la palabra católica viene del griego, que significa universal. Entonces era la iglesia ¿qué? Universal, ¿cierto? Entonces, resulta que esa iglesia católica venía ejerciendo ciertas tradiciones que no estaban basadas en lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y a raíz de eso es que se tuvo que hacer una reforma, ¿cierto? Pero ¿quién fue la persona que se dio cuenta de esa reforma y cuántos años después se hizo esa reforma, ¿cierto? Porque las cosas que cuando van cambiando no se van notando de un día para otro, ¿cierto? Sino que se van notando a través de los años. Entonces, resulta que en 1517 hubo un hombre muy valiente que se llama Martín Lutero, ¿sí? 1517, ¿cierto? O sea, 1517 años después de que Cristo murió en la cruz, ¿cierto? Hubo una necesidad, ¿cierto? Que vio un hombre de que la palabra se mostrara y se enseñara como debe ser, como dice la palabra y no como los humanos decidieron tergiversar la palabra, ¿cierto? Entonces, ocurrió por Martín Lutero y resulta que les voy a mostrar aquí que este hombre, cuando ya vio la necesidad de que la Iglesia Católica cambiara, se renovara, porque lo que estaban haciendo no era correcto, entonces pegó un papel en una iglesia, ¿sí?, de Alemania. Este hombre era un alemán y era un sacerdote, ¿sí?, que ejercía él era profesor de la palabra, o sea, él estudiaba teología, ¿cierto? Él era un teólogo y cuando ya se cansó de todo lo que estaba pasando con la Iglesia Católica, entonces pegó esto, y esto es un panfleto que dice 95 tesis de Martín Lutero. Lo que está puesto acá, que dice, son 95 razones por las que la Iglesia Católica debe cambiar la forma en la que está ejerciendo su liderazgo espiritual sobre todos los cristianos, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que motivó a Martín Lutero? Una de las cosas, porque habían muchas cosas que la Iglesia Católica estaba haciendo incorrectamente, ¿cierto? Pero una de las cosas que más lo motivó a él a presentar estas tesis y a decirle al mundo que la Iglesia Católica necesitaba una reforma era que en las iglesias se estaban dando este tipo de cartas, y les voy a decir cómo se llaman. Se llama carta de indulgencia, y esto que ven acá es una resina, y ahí se ponía el sello del arzobispo o del papa, ¿cierto?, donde decía que eso estaba certificado. O sea, es una carta certificada por alguno de los arzobispos o líderes católicos, donde decía que si tú pagabas por esta carta, tú podías obtener el perdón de los pecados, ¿sí? Así que se inventaron una forma de perdón de los pecados, ¿cierto? Y ya como sabemos, eso es una tergiversación de la palabra. Pero ¿por qué pasó eso? Resulta que esta palabra que tenemos hoy es una gran bendición. Resulta que en ese tiempo la palabra solamente estaba traducida a un lenguaje y estaba escrita en latín, ¿sí?
y habían demasiados idiomas y países que habían conocido el cristianismo, ¿cierto? Pero no tenían la oportunidad de leer la palabra, ¿sí? Entonces, el acceso a las Sagradas Escrituras era relevante, ¿sí?, a la hora de poder engañar a las personas acerca de la fe, ¿cierto? A la hora de poder entregar una... Hola. Entonces, pero entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué importancia tiene para nosotros hoy? Es muy importante, ¿por qué? Porque primero fue el nacimiento de lo que hoy conocemos como el protestantismo, ¿cierto? Y nosotros somos una iglesia cristiana, pero no solamente somos eso, somos personas que somos hacedores de la palabra porque podemos leerla, porque podemos acercarnos, ¿cierto?, de una manera directa a la palabra de Dios. Nosotros, las otras personas no tenían acceso a eso, solamente tenían que conformarse con que alguien más les dijera qué tenían que hacer para ser salvos, ¿cierto? Ya nosotros podemos leer la palabra y ya nadie puede venir a engañarnos, pero muchas veces ustedes saben que no la leemos, ¿sí? Y de esta forma es por eso es que las personas siguen engañando, por eso es que muchos líderes espirituales siguen engañando. Hay un versículo muy hermoso que dice, el mismo Pedro, dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas, segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al Señor mismo que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Esto dice 2 de Pedro 2, 1 al 3. Como ustedes saben, esa fue una de las motivaciones de Martín Lutero, pero él dice en sus 95 tesis muchas de sus motivaciones por las que necesitamos una reforma, y nosotros necesitamos estar pendiente de eso, necesitamos ser personas que nos apasionemos por defender una sana doctrina, una sana interpretación de la palabra. No solamente ustedes ahí como escuchadores y oidores, sino también los maestros, los líderes. Nosotros necesitamos mostrar una palabra transparente, así como Dios quiere que nosotros seamos transparentes con su palabra, no que la usemos a nuestro antojo para las cosas que nosotros consideramos importantes, ¿cierto? Entonces eso era lo que les quería compartir. Yura, me sorprende lo que nos estás compartiendo, porque realmente la mentira que vivían en esta época es una tristeza y uno se asombra. Pero si venimos al hoy, seguimos en la misma mentira, porque cada que nosotros no vamos a conocer al Señor de manera personal y como nos estás diciendo, a leer la palabra, seguimos igual de ignorantes como en aquella época. En aquella época era porque no tenían una Biblia al idioma de las personas. Hoy porque la tenemos y no la leemos. Entonces, la mentira puede seguir siendo lo que reine mientras nosotros no busquemos al Señor. Me parece tremendo, y Yura nos representa aquí más o menos de lo que tenían que firmar comprando algo para poder obtener el perdón y la salvación. Miren, hoy seguimos igual de engañados, porque muchos creen como que no, es que uno cuando se va a morir uno le pide a Diosito que lo perdone y ya, la salvación. Lo mismo, seguimos igual de ignorantes hoy, creyendo que no, que es que Diosito es tan bueno que a nadie va a condenar. La misma ignorancia. Por eso hoy tenemos que levantarnos a proclamar la verdad, porque vivimos en un mundo de mentira, un mundo que nos vende un Halloween como una fiesta de niños, y Cristina nos acaba de mostrar todo el trasfondo espiritual del Halloween, una fiesta de ocultismo que lleva años y años celebrándose, pero nosotros felices poniéndole a los niños. Hoy salía de mi casa de la unidad y un par de culicagaitos de 7
7 y 8 años con pistolas así en las manos, uno con una máscara diabólica. Y yo hasta les dije, niños, me regalan una fotico. Les tomé una fotico, pero yo dentro sentía un dolor, porque un padre no le duele, claro, ve las noticias y ve el delincuente que mata a otro y dice, vean a ese desgraciado, que lo encarcelen, pero no le duele que su niño se disfrace de sicario, porque ¿qué más está disfrazado? Con un arma así y una máscara terrible. Eso es lo que nos pasa en el mundo que estamos hoy, un mundo que nos vende la mentira como verdad. Por eso dice Isaías capítulo 5 versículos 20 y 21: ay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Ay de los que a la oscuridad le dicen luz y a la luz oscuridad. Ay de los que a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce amargo. Gracias, Yura, por todo tan detallado. Es hermoso de verdad lo que el Señor nos permite aprender. Por eso la invitación hoy, iglesia, es a que nosotros recordemos que un 31 de octubre lo que se celebra no es el Halloween como una fiesta inocente para niños, no. Lo que como cristianos celebramos es que un hombre llamado Martín Lutero se levantó para abrir los ojos a través de la palabra y decirle a la gente. En ese momento fue una pequeña población ahí en Alemania, algo ahí como un poquito como pequeño, como que qué impacto tendría. Sí, porque a partir de lo que hizo ese hombre, clavando esas 95 tesis y escrituras que él hizo, lo que hizo fue despertar los corazones de miles y miles de personas hasta hoy. Porque hoy entendemos que no es lo que nos vendieron, la mentira, la falsedad de toda la religiosidad, sino que es conocer a Dios de una manera personal. Amén. Vamos a ponernos en pie allá en sus casas. Espero que estén bien conectados con toda la reunión. Y vamos a orar por una cosa. Vamos a orar al Señor pidiéndole que nos ayude a entender la verdad. Pilas, mis amigos, porque escúcheme esto: lo que nosotros toleremos es lo que nuestros hijos van a tolerar. Si usted tolera que es que eso yo lo veo como muy inocente, yo no le veo nada de malo, así mismo van a pensar sus hijos. Y le digo una cosa, no solo en cosas como el tema del Halloween. De ahí para allá, todo lo que usted tolere, si usted dice, no, pero es que yo no veo tan malo fumarme ese cigarrillito, pues yo creo que eso no es tan malo. Entonces usted va a ver a su hijo también un día en su mano empuñando un cigarrillo, diciendo que es que eso no era tan malo. Si usted es de los que piensan, no, esa cervecita no hace nada de malo, eso es para la sed, y eso no tiene ningún problema, usted va a ver a sus hijos también diciendo, no, es que eso no tiene nada de malo. Pero no solo una, sino 2, 3, 5, 10, la borrachera, vienen los vicios, vienen las adicciones. Todo lo que usted tolere es lo que su familia va a tolerar. Tenemos que levantarnos, mis amigos y hermanos, a proclamar la verdad. Y la verdad tiene que ver con todo lo que la palabra nos está enseñando. La verdad tiene que ver con volvernos hombres y mujeres de principios. No seamos como aquellos flojos que todo lo pasan por alto. Pilas, porque estamos en una generación de cristianos que todo lo pasan por alto. No, es que se ponga un líder de izquierda como presidente de nuestro país. Claro, para que aprueben el aborto, para que aprueben todo el matrimonio igualitario y los derechos. Claro, y levantan la mano así como si se sintieran muy orgullosos de aprobar todo ese tipo de cosas. No estamos diciendo que es que el otro tipo de gobierno es el mejor y es el más santo. La cosa es qué cosas son las que nosotros toleramos, apoyamos, qué cosas son las que nosotros decimos sí, qué cosas nosotros decimos, bueno, eso no es tan malo, eso no tiene nada de malo. Estamos en una generación permisiva, un cristianismo que todo lo pasa por alto. Tenemos que volver a ser como aquellos hombres reformadores que no tuvieron temor aún ni de exponer sus vidas a la muerte con tal de decir, esto es la verdad. Usted y yo necesitamos hoy levantarnos en la casa a decirle a nuestros hijos, pilas, esto es la verdad, esto no es bueno, esto es bueno, esto agrada al Señor, esto no agrada al Señor. Tenemos que levantarnos
iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor,